Electroquímica. La electroquímica es la rama de la fisicoquímica centrada en las leyes que se refieren a la generación de electricidad mediante combinaciones de tipo químico. Los sensores electroquímicos proporcionan gran sensibilidad, facilidad de operación y bajo costo. Una de las aplicaciones que han impulsado a su desarrollo es el uso biomédico, como herramienta de detección de diversos compuestos o cambios químicos. Una de las finalidades de la electroquímica es conocer las reacciones químicas que se producen en la interfaz de un electrodo y un electrolito, sabiendo que un electrodo en términos generales es un elemento conductor de electricidad que cierra un circuito y entre los extremos se establece una diferencia de potencia. El electrolito, en cambio, es una sustancia que se descompone en iones, que son las partículas cargadas de electricidad, cuando se disuelve en líquidos del cuerpo o del agua, permitiendo que la energía eléctrica pase a través de ellos. Algunos de estos elementos son el sodio, el cloruro, el calcio. Cuando hay transferencia de electrones entre las moléculas que intervienen en una reacción química, se trata de una reacción de reducción-oxidación, también llamada reacción redox. Estas reacciones son claves para la producción de electricidad. En la reacción redox se dice que hay una transferencia de electrones cuando hay un cambio en el número de oxidación entre los reactivos. Entonces, el número de oxidación es el que nos dice el número de electrones que un átomo recibe o pone a disposición de otro. Sensores electroquímicos. Los componentes básicos de un sensor electroquímico son un electrodo de trabajo o de detección, un contraelectrodo y generalmente un electrodo de referencia. Un sensor electroquímico es un dispositivo químico que responde a cambios específicos en el potencial o en la corriente eléctrica, como consecuencia de la presencia de una especie química que interactúa con él. La forma de operar de estos sensores es generar una señal proporcional a la reacción química o cambiar alguna propiedad eléctrica como resistencia, capacitancia o impedancia. Estos dispositivos son más robustos, su fabricación es más simple y económica que la del resto de transductores y además poseen un amplio intervalo de linealidad y tiempos de respuesta muy cortos. Existen tres grandes grupos de transductores electroquímicos, clasificados según la técnica electroquímica utilizada para obtener la información de la muestra: conductimétricos, potenciométricos y amperométricos. Transductores conductimétricos. Este tipo de transductores se basan en la medida de cambios de conductividad o alguna propiedad asociada a esta, provocados por el analito, ya sea en la solución de medida o en la membrana selectiva. En algunos casos se pueden llegar a medir incluso cambios de conductividad del propio analito. Analito es un componente de interés analítico de una muestra que se separa de la matriz, es decir, una muestra a analizar. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular del material. Los metales son buenos conductores porque tienen una estructura con muchos electrones con vínculos débiles y esto permite su movimiento. La conductividad también depende de otros factores físicos del propio material y de la temperatura. Sensores potenciométricos. Se han utilizado ampliamente debido a su facilidad de uso y costo. Hay tres tipos principales: los electrodos selectivos de iones, los electrodos de alambre recubierto y los transistores de efecto de campo. Los electrodos selectivos de iones, utilizados para medir con exactitud el pH de una solución y determinar así su acidez o basicidad. En estos, la selectividad de un electrodo depende primordialmente de la naturaleza y composición de la membrana. Dependiendo de la naturaleza de la membrana, los electrodos selectivos de iones se clasifican en tres grupos: electrodos de vidrio, líquido o sólido. Los electrodos de alambre recubierto se constituyen de un alambre conductor recubierto por una membrana polimérica selectiva a iones, usualmente cloruro de polivinilo y cloruro de polivinibencilo o ácido poliacrílico. Los
Los electrodos de alambre recubierto no requieren electrodo de referencia interno, por lo que es fácil llegar a la miniaturización. Los transistores de efecto de campo son un tipo de electrodos de alambre recubierto cuya membrana se ha incorporado directamente sobre el área de la puerta de un FET. El FET es un dispositivo de estado sólido que presenta una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, por lo que puede monitorear la acumulación de carga en una membrana de ion selectivo. Los transistores de efecto de campo de ion selectivo, su fabricación se basa en el grabado microelectrónico de los chips, por lo que es posible preparar sensores con múltiples puertas que podrían detectar varios iones simultáneamente. Transductores amperométricos. El principio de operación de los dispositivos amperométricos es la transferencia de electrones al analito o de este al electrodo de trabajo o a un potencial dado. El éxito en el desempeño de los sensores amperométricos depende principalmente del material que constituye al electrodo de trabajo. Algunos materiales que se han usado son mercurio, metales como oro, platino, plata, etc. y diversas formas de carbono. Nanomateriales y los sensores electroquímicos basados en electrodos serigrafiados. Una clase de sensores electroquímicos que se ha desarrollado ampliamente en los últimos años es la que se refiere a los sensores electroquímicos a base de electrodos serigrafiados. Gracias a la alta reproducibilidad entre electrodos, estos sensores son aptos para una amplia gama de aplicaciones como biosensores basados en el análisis de ADN, las enzimas o inmunosensores y en el desarrollo de plataformas de detección en análisis clínicos, medioambientales, alimentarios o industriales. En electroquímica se miden actividades, no concentraciones. Las variables fundamentales en un sistema electroanalítico son intensidad de corriente, potencial y composición del sistema. Piroelectricidad. En cuanto a la piroelectricidad, es la propiedad que presentan ciertos materiales que sometidos a cambios de temperatura experimentan cambios en la polarización eléctrica, por lo que dichos cambios inducen un campo eléctrico en el interior del material causado por el movimiento de cargas tanto positivas como negativas en los extremos opuestos de la superficie. La piroelectricidad está estrechamente relacionada con la piezoelectricidad, de tal modo que todos los materiales piroeléctricos son también piezoeléctricos. Con el fin de entender la piroelectricidad es necesario definir lo que es el efecto piroeléctrico. Primeramente se debe estudiar la variación con la temperatura de cualquier material. Hay que considerar los diversos mecanismos de la polarización espontánea, tales como iónica, electrónica, bipolar y de orientación o carga espacial. En la figura, la carga A espacial se presenta debido a la presencia de impurezas que pueden desarrollar una carga eléctrica en la interfaz del material. Esta carga se mueve sobre la superficie cuando el material se coloca en un campo eléctrico. En la parte B, la polarización molecular o de dipolo, al aplicarse un campo eléctrico al material, los dipolos giran hasta alinearse con las líneas del campo aplicado. En algunos casos, al eliminar el campo eléctrico, los dipolos se mantienen alineados. A esto se le conoce como polarización permanente. En la parte C, la polarización iónica, al aplicar un campo eléctrico al material, las uniones entre iones se deforman elásticamente, se redistribuye la carga dentro del material y los cationes y aniones se alejan o acercan de acuerdo a la dirección del campo eléctrico. Ya en la parte D, la polarización electrónica,
Al aplicarse un campo eléctrico, el átomo se distorsiona y los electrones se concentran del lado del núcleo, cerca del extremo positivo del campo. Por lo general en los dieléctricos, tanto la polarización electrónica y la polarización iónica se deben principalmente al desplazamiento elástico de los electrones y sus vibraciones dentro de la red de átomos o moléculas. Su interacción es un fenómeno intermolecular y la restauración de la fuerza contra el desplazamiento es relativamente sensible a la temperatura, por lo que los procesos de polarización electrónicos y iónicos son ligeramente dependientes de la temperatura. Sensores piroeléctricos. En cuanto a este tipo de sensores, se utilizan para la medida de radiación. Para mejorar la respuesta sensorial se aumenta la masa térmica del sensor con un material absorbente adecuado. Los sensores piroeléctricos cuentan con una respuesta más rápida que los termopares, empleándose incluso para la detección de impulsos de radiación de picosegundos y con energías desde los nanojulios hasta los julios. Las aplicaciones más comunes de estos sensores son pirómetros, sensores pasivos de infrarrojos, medición de radiación, detección de llamas, detección de pérdidas de calor en oficinas, residencias o edificios, mediciones de potencias generadas por fuentes de radiación y analizadores de IR y demás tipos de sensores. Recordando que los sensores piroeléctricos, también denominados termómetros de radiación, son dispositivos que miden indirectamente la temperatura a partir de la medición de la radiación térmica infrarroja que emiten los cuerpos calientes. Los termostatos, termoresistencias y sensores de silicio son dispositivos generalmente invasivos, es decir, deben estar en contacto físico con la sustancia u objeto cuya temperatura se desea medir.